Saludos, estimados amigos, seguidores y pacientes. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes las visiones que he aprendido en mi vida de cómo cuidar nuestra salud y nuestra mente. Y comparto esas experiencias porque ya yo me he equivocado y en mis errores, como escribo en mis libros, estoy compartiendo la sabiduría que he aprendido. Esta charla está dividida en dos partes. El título se llama La intención terapéutica en el tratamiento o facilitando la sanación en el paciente. Es bien importante, la intención terapéutica en el tratamiento y facilitando la sanación del paciente. Esta es la primera parte, se divide en dos partes. Vamos a ver ahora qué vamos a discutir en general en esta primera parte. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir en manera comparativa la salud y la enfermedad como la observa o la mide la medicina moderna versus la medicina oriental o china. Número dos, vamos a hacer una introducción a los conceptos básicos de la medicina china, los mencionaré superficialmente. Vamos a explicar la conexión entre las emociones y el pensamiento y nuestra enfermedad. También vamos a discutir, vamos a revisar el concepto de holograma, que ya previamente lo hemos discutido y lo pueden encontrar aquí en mi charla, holograma. Vamos a entrar en detalle, un poquito más en detalle en lo que es el ki o el chi o el ki, que es básicamente el concepto de energía en la medicina china. Y vamos a ver cómo se origina y cómo el chi está relacionado con la sanación y cómo hay la conexión de mente y emociones y el movimiento de esa energía. Y vamos a enfatizar cómo la mente es una parte inherente de todas las partes de nuestro organismo, cuerpo. La mente no solamente está en el cerebro, la mente está en todas nuestras partículas, en todos los átomos y en todas nuestras células. Eso lo vamos a discutir y la importancia de eso. Y vamos a definir finalmente lo que es la espiritualidad como tal en el concepto que yo tengo y cómo la espiritualidad es parte inherente del concepto de la recuperación y de la enfermedad, cómo evitamos la enfermedad y cómo podemos sanarlo. Bien, ahora vamos a seguir nuestras laminillas según van pasando. Vamos para la próxima, vamos a ver si yo lo cojo bien. Vamos a ver, la primera lo que nos dice es el dilema de la enfermedad versus la salud. ¿Qué realmente es esto? Hay como un problema de discrepancia en lo que es salud, porque hay muchas visiones de terapeuta médica en que tenemos accesible. Tenemos la visión de la medicina moderna, tenemos la visión de la medicina integral que se divide, o medicinas alternativas, que se dividen muchos tipos de medicinas alternativas. Y ahí encontramos que las definiciones pueden variar un poco en el concepto y también la definición de la enfermedad. Entonces vamos a hablar aquí vamos a enfocarnos en lo que es el bienestar. La medicina moderna dirige sus esfuerzos hacia la eliminación rápida de los síntomas de la enfermedad. No entienden que estos desequilibrios son creados en el holograma biológico. Vamos a discutir lo que es el holograma biológico por acciones inapropiadas, alimentarias, emocionales, traumáticas e infecciosas. O sea, toda la patogenia o las causas afectan el organismo, vienen externamente, pero son muchas las causas y las manifestaciones son diferentes. Las medicinas integrales, como es la medicina tradicional china, reconocen los síntomas como alarmas parecidas a los check engine que tienen nuestros autos. Así que a mí me gusta la visión del oriental, es ver que el síntoma y la enfermedad y los grados de ella lo que hacen es avisarme
para que yo aprenda a corregir los errores. Y entonces yo tengo que buscar la causa de qué me creó esos síntomas para poder corregir el problema. Seguimos con el dilema de la salud y la enfermedad. Otro factor que influencia es la inefectividad o ineficiencia curativa de la medicina moderna, donde la tendencia de la medicina moderna es tratar el síntoma o apagar la alarma de nuestro carro lo más rápidamente para resolver el síntoma, pero se queda corta porque no busca la causa de ese síntoma. Por lo tanto, si seguimos tratando el concepto de la medicina moderna, el dolor de cabeza con una pastilla, la acidez con una pastilla, con una inyección, para cualquier cosa, lo que vamos a hacer es mejorar temporalmente el problema, pero si la causa se queda de trasfondo, va a empezar de nuevo los síntomas recurrentemente. El trasfondo mental y espiritual de cada persona también tiene una influencia muy marcada en la capacidad de su bienestar. Eso lo vamos a ver. Las personas que tienen esa confianza en el médico, esa relación, que se cuidan, que saben y eligen las mejores alternativas para darle mantenimiento a su auto, a este cuerpo, tienen mejor estado de salud. Según la visión oriental, dice aquí vamos a hablar un poquito de salud y vamos a hablar de un término nuevo ya, esencia. La esencia es un término eh, chino en la medicina que me enseñaron a mí y vamos a aprender un poquito a ver la relación entre ellas dos. El ser humano nace, todos los seres humanos, nosotros nacemos con un potencial de vida, una vitalidad. Ellos le llaman la esencia y eso viene en nuestros cromosomas de nuestros antepasados, nuestros padres, que determina la longevidad. Pues, por ejemplo, si tenemos un padre, un abuelo que duró hasta los 90, 95 en relativo buen estado, ¿no? Y tenemos un padre que ha durado hasta los 50 porque no se ha cuidado bien, ahí tenemos dos tendencias de longevidad. Y lo que vamos a hacer es como eso lo recibimos desde el momento en que nos concebimos, que se unen los gametos de nuestros padres y empiezan entonces a formar nuestro cuerpito, el embrión. En ese momento ya está el potencial. Pero lo importante de esto es que tenemos que aprender a usar ese potencial sin afectarlo, sin determinarlo o acortarlo. Es bien importante ese proceso. El funcionamiento óptimo de cada ser humano obviamente va a estar de acuerdo a la tendencia hereditaria que recibe de sus antepasados. Aquí menciono esencia. La esencia, repito de nuevo, también le dicen en la medicina china el cielo anterior, no tiene que ver nada con el cielo cristiano, y esto le permitirá vivir en armonía con su medio ambiente durante cada una de las etapas de la vida, diferentes edades, diferentes situaciones, si hacemos un uso razonable de cómo bregamos con esa esencia, no la maltratamos o la malgastamos. También aquí se habla, hay una, para que la entiendan un poquito, aquí son conceptos chinos, que en la medicina china habla de vísceras, sanfu, que son los mismos órganos, vasos, estómago, pulmón, corazón, y le llaman sanfu hígado. El yin es la esencia que recibimos nuestros padres, el sue es la sangre, energía, el ki es la energía, vitalidad, y el yin ki son los líquidos corporales. Eso es un poquito más complejo, eso para los que estudian medicina china, pero la armonía de todos estos componentes es lo que hace que el cuerpo esté saludable y cuidarlo, pero recordando siempre que no todos tenemos el mismo potencial de calidad de vida, pero sí tenemos la capacidad de utilizar eficientemente esto para nuestro bienestar como un tesoro que nos han legado de nuestros antepasados. Es importante respetar lo recibido y por eso tenemos que estudiar
la historia de nuestros antepasados, las enfermedades que tienen. Usted sabe que muchas enfermedades aparecen por familia. Puede haber una incidencia más alta de Alzheimer, una incidencia más alta de cáncer de seno en una mujer, cáncer de colon en algunas personas. Entonces, esa tendencia la tenemos que saber porque están en nuestro proceso. Ya yo lo he discutido en otras charlas. En la pasa epigenética está en nuestros cromosomas y nosotros podemos controlar que aparezcan estos en nosotros si nos cuidamos bien. Entonces, resumiendo, no desperdiciando esa herencia que nos dieron nuestros antepasados es una de las medidas preventivas más importantes en la medicina. Eso es como un ahorro. Si te entregan una cuenta de longevidad en el banco de la vida y te dieron una cuenta bastante grande y buena, tú si cuidas bien de esa cuenta y no la malgastas y la reinviertes y la cuidas, vas a tener una vida extremadamente buena, no vas a tener que preocuparte de coger prestado. Entonces, el envejecer hemos discutido que es un proceso natural de la vida y que es natural que nos inflamemos. Recuerden que hablamos de inflamación. Y la inflamación implica que eso me gasta energía. El proceso de protección, que es una inflamación, gasta energía, especialmente si yo tengo que bajar la inflamación o desinflamarme, eso me gasta más energía de las reservas que tengo. Entonces, para no inflamarme, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestro estilo de vida es de calidad, que todo lo que estamos recibiendo por los cinco sentidos, como he discutido por aquí, por la boca, por los ojos, lo que vimos, es de primera calidad, es un combustible premium. Si hacemos eso y nos cuidamos la herencia que tenemos, la tendencia los de longevidad, vamos a tener una vida bastante saludable. Aquí dice que la fiebre no está en la sábana. Esa es una frase muy conocida en Puerto Rico. Entonces, revisando, que ya hemos dicho que todos los síntomas y enfermedades aparecen como un fenómeno natural de protección o alarma del cuerpo para mantener nuestro bienestar. Es el proceso natural. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar pendiente cuando prende la alarmita de nuestro cuerpo, nuestros síntomas, lo que sea, para rápidamente buscar las correcciones que tenemos que hacer para apagar esa alarma, pero no dándole un tratamiento, eliminando la alarma con medicamentos, sino buscando el formato físico, alimentario y emocional para sanarnos. Y aquí hablamos otra vez del concepto holográfico. Y el holograma, recuerden, está en un equilibrio que todas las partes del holograma se afectan cuando hay un desequilibrio en una parte del holograma. Lo que le haga a uno de los míos, me lo hacen a mí, dice Jesús. Y, y los mosquiteros decían, uno para todos y todos para uno. Entonces, por eso tenemos que estar muy conscientes de nuestra acción individual en el proceso de la vida, especialmente en un organismo, porque lo que afecta una parte de mi organismo redunda en problemas en el resto. Lo que afecta a mis emociones afecta a mi salud física, lo que afecta a mi salud física afecta a mis emociones. Eso es bien importante que lo entendamos. Aquí hablamos un poquito de la mente. Recuerden que la mente en el concepto moderno, la psiquiatría moderna, la fisiología moderna, la ciencia dice que la mente es el cerebro. En la medicina china y en mi concepto que yo he estudiado en el oriental, no es así. La mente es un proceso que consiste de todas las partes del organismo, es una organización. Y ahí están envueltas esa conciencia de todas nuestras células, de todas nuestras partículas, de todos nuestros órganos. Así que la mente se refleja en la manera que proyectamos vitalidad. Si nos vemos sanos, sonrientes, contentos, activos, vivos en nuestra actividad, tenemos un Shen o una mente que está contenta, está en bienestar. Entonces, el médico chino y el médico integral, cuando examina, que mira la lengua, que coge los pulsos,
te examina, te hace un historial, proyecta, mira a ver cómo está tu Shen, tu acción, tu proyección mental, y con eso sabes qué órganos están enfermos. Eso lo vamos a discutir más adelante porque el Shen tiene muchos componentes de órganos. Así que lo que proyectamos, la actividad física, pues nos dice cómo está la persona. Si la persona está apagada, los ojos caídos, el cuerpo está doblado, no enfocamos al que nos está haciendo las preguntas, los ojos se ven apagados, sin brillo, ese Shen no está contento, esa mente no está contenta. Y eso es lo que vamos a evaluar en nuestro concepto de, vamos a discutir de salud. Seguimos con la mente. El Shen se considera, o la mente, en la medicina china se manifiesta como un equilibrio entre la parte de la herencia, la esencia de nuestros antepasados, el yin, lo que recibimos, que es nuestra mente humana, racional, que está compuesta por los diferentes componentes. Aquí hablan el alma corporal, el pulmón, el intelecto racional, todas estas cosas que son parte de la medicina china y la voluntad. Ahí estamos, todas estas partes son la parte que vemos material de nuestro ser, que me gusta referirme en el concepto que es el Hijo del Hombre. Es la parte humana mía, mientras que la parte espiritual, la que no vemos, es el Hijo de Dios. Entonces, el corazón, el centro del corazón, nosotros decimos que ahí que se enfoca nuestra mente. Entonces, no estamos hablando de cerebro. Dice que todos los todo nuestro organismo enfoca como, y si mi corazón está, la energía de mi corazón está bien, mi mente está bien. Pero los niños que tienen problemas de atención, en la medicina china, que consideramos que tienen alteración de la función, tan hiperactivos su corazón, tienen fuego, tienen calor en el corazón y no enfocan, brincan mucho sus pensamientos. Eso es un ejemplo. Vamos a seguir. La otra parte del Shen, hablamos de la parte que es el Hijo del Hombre, la parte material, la parte biológica. Está la manifestación más sutil o más yang del yang supremo. Recuerda que el ki o el chi se divide en yin y yang, que ahí están todas las dualidades, los tipos de oposición, frío, caliente, mujer, hombre, duro, blando, todo lo opuesto está en esos dos yin yang. Y es la misma energía, pero en diferentes formas de actuar. Y aquí entonces entramos a una parte de nuestro ser que es nuestro espíritu, mente, espíritu, nuestro espíritu, Yang, que ese viene siendo el Hijo de Dios. Entonces aquí estamos otra vez, que somos hijos del hombre, hijos de Dios, viviendo una experiencia humana en el Hijo del Hombre. Así que podemos decir que el cielo que hablamos ahorita y la tierra se encuentran en un balance. Y el balance que yo recomiendo es vivir con los pies en la tierra, cuidando nuestro cuerpo, bregando con nuestras emociones, pero siempre recordando que somos hijos de la luz, pero los ojos en el cielo. Así que vivir con los pies en la tierra, pero nuestros ojos en el cielo. Ese balance hace el hombre sabio y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir para estar saludable. Aquí vamos a entrar un poquito en definición del ki o el chi, como le dicen alguna gente. El ki es un tipo de energía o un estado potencial de energía que está transformándose continuamente en una energía que va yang y yin, yang y yin. Por ejemplo, la energía de por la mañana es yang, el sol sale por la mañana, cuando va cayendo el sol llega la energía yin, el calor y el frío, la luz y la oscuridad. Esos son contrastes. Pero sabemos entonces que hay un cuerpo biológico, un reloj biológico que responde a eso. Y ustedes van notando que se van apagando según va cayendo el sol y ese viene la hora del sueño. Así que el metabolismo está conectado a la definición de esa energía primordial. Pero vamos a seguir hablando un poquito. Todo aquí yo estoy mencionando
todo es chi, yin o yang, pero todo es ki. El universo es como un océano de ki, de energía, originado del Tao, y el Tao representa en la tradición oriental lo que es Dios o la energía primordial. Y esta manifestación tiene variaciones de densidad de manifestación descendiente, va bajando de lo más sutil a lo más denso y van apareciendo diferentes tipos de ki, yin y yang, que no voy a entrar en eso, pero se va manifestando el espíritu y el espíritu se va densificando en el cuerpo humano, la parte biológica. El hombre, entonces, es como una manifestación dual intermedia entre el cielo y la tierra, con todas las variantes potenciales del chi y sus manifestaciones cíclicas de yin y yang. O sea, el Hijo de Dios viviendo la experiencia del Hijo del Hombre. Eso es parte de lo que quiero que entiendan. Aquí hay algunas frases que vienen del daoísmo o taoísmo, que las voy a leer para que piensen sobre ellas o con calma después las interpreten. Dice el Dao, de ahí que viene todo. El Dao es este estado potencial que podrían decir que el concepto cristiano sería Dios. El Dao que puede ser nombrado no es el Dao eterno. Si podemos definir ese Dao o definir a Dios, ya ese no es el eterno. Es una manifestación humana de Dios que estamos interpretando. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Repito de nuevo, cuando cualificamos a Dios y le ponemos un nombre, lo convertimos en religiones, por ejemplo. Y ya las religiones son muchas alternativas, pero no representa a Dios totalmente. Lo innombrable, lo que no podemos nombrar, es lo eternamente real. Aquello que no podemos entender, cualificar, encajonar de alguna manera. Eso verdaderamente es el Tao, eso es Dios. Dios es innombrable, incontrolable. Eso lo debemos entender. Libre, dice aquí, libre de deseos. Deseo quiere decir apegarnos o prejuicios. Yo prefiero este cuando cualificamos el universo en buenos o malos, fríos o calientes. Cuando tenemos un equipo, tenemos una religión, estamos separándonos en individuos, los seres humanos. Libre de deseo, libre de cualificación de esta energía, se accede al verdadero misterio. Llegamos al misterio. Cautivado por el deseo apego, se perciben solo los límites de la apariencia. Cuando nos apegamos a las cosas que yo quiero como sean en la tierra, nos apegamos, eso no es manifestación divina, eso es una apariencia y eso nos separa como seres humanos. Ambos, todos estos dos surgen de la misma fuente. Esa fuente es la oscuridad o la vacuidad de donde viene todo, que le llamamos el yin supremo. Antes de que explote y salga el sol, existe el yin supremo. Y antes del Big Bang existe el yin supremo, la puerta hacia todas las maravillas. Eso es una belleza para filosofar. Seguimos. Aquí otro concepto. Del Dao surge el uno. Del uno surge el 2. Del 2 surge el 3. El ser. Del 3 surgen los 10.000 seres. Eso es un símbolo. Fíjate qué interesante cómo se va creando por la mente el universo. ¿Qué representa el uno? La primera manifestación de Ki, que es el Ki del cielo, el Yang, la primera vez que aparece. Sale del Yin y aparece por primera vez, ese sería el Big Bang. 2 es la segunda manifestación del Ki, que es el Ki de la tierra. Así que el Ki del cielo se manifiesta primeramente y después viene el Ki de la tierra, el Yin, que es la segunda manifestación. Y el 3 es el Hijo, que es el resultado de la unión del uno con el 2, del Ki del cielo con el Ki de la tierra. Y ahí aparece el Hijo del Hombre. Y ahí somos nosotros, que somos la combinación de espíritu, de mente y cuerpo.
Y eso es lo que somos nosotros, hijos de Dios viviendo la experiencia humana. Entonces, como hijos de hombre, somos duales. Tenemos yin y yang. Podemos actuar bien, tenemos el libre albedrío. Podemos actuar mal o bien de acuerdo a nuestro criterio y libertad del libre albedrío. Así que en el proceso de vivir la tierra, estamos empezando a descubrir la creación que está potencialmente en ese estado espiritual antes de yo nacer. Entonces vamos descubriendo la tierra y entendiendo el proceso. Eso es parte de nuestra vida. Pero recuerden que no todos vamos a entenderlo de la misma manera y por eso la mejor manera de aprender sobre la tierra es compartiendo el conocimiento y enseñando unos a otros, como yo digo en mis temas, en la escuela de la vida. Los más avanzados que han aprendido siempre enseñan a los menos avanzados y en esa cadena infinita es la escuela de la vida de la sabiduría. Esto es otra frase parecida, muy poética, y está diciendo lo mismo como todo aparece de la nada. Vamos a resumir ahora que todo eso tan místico, ahora vamos a hablar un poquito más real. ¿Qué significa todo eso que hemos hablado? Lo que yo interpreto, ¿qué significa eso? Todas las frases que hemos discutido previamente nos sugieren que el origen de todo lo que vemos y conocemos es un estado potencial que no tiene características persistentes de donde surgen todas las posibles manifestaciones, pero únicamente cuando hay un observador que las perciba. O sea, todo lo que estamos entendiendo y observando y descubriendo depende de un observador, de un individuo, de una mente que puede observarla e interpretarla. Pero ya yo le dije que el proceso de interpretación es muy individual de acuerdo a la capacidad de la persona, la edad, el género sexual. Todas esas cosas influencian lo que aprendemos, la crianza que nos dieron, el nivel económico, todo eso influencia la interpretación de todo esto que estamos descubriendo. Por lo tanto, todo lo que interpretamos es subjetivo y parcial, pero es real para nuestra perspectiva y tenemos entonces que compartir con nuestros hermanos esa experiencia para aprender de cómo ellos ven el universo. Entonces todos vamos compartiendo la sabiduría y vamos entendiendo a vivir esta vida más en interdependencia, en comunión. Entonces no hay limitación a los procesos de descubrimiento, de entendimiento que seguimos descubriendo con nuestro proceso de investigación, de observación como individuo, ya que todo es continuamente evolutivo y cambiante. El conocimiento no se queda fijo. Seguimos aprendiendo y por eso nadie puede tener la verdad absoluta. Todos podemos compartir la verdad de nosotros, pero si nos quedamos atascados en nuestra verdad, dejamos de aprender. Es importante que la manera más rápida de aprender, yo digo, comparto en mi libro, es que saber que lo único que yo puedo estar 100% seguro es que de lo que yo estoy diciendo, he dicho previamente, puedo haberme equivocado o estoy equivocado. Ese proceso de flexibilidad y apertura de que puedo estar equivocado me permite seguir aprendiendo de lo que otros comparten conmigo. Eso es bien importante. Recuerden eso. Seguimos con el ki y el pensamiento. Aquí no podemos, vamos a entrar ahora a por qué en el arte terapéutico el pensamiento y el ki están envueltos en la terapéutica. Entonces, digo aquí y concluyo, no existe nada en este universo que no sea ki en energía en diferentes grados de densidad. Hay energía que es visible y hay energía que es invisible, porque nosotros no vemos nuestro cuerpo en acción. Yo no veo la energía que me hace venir las manos. Yo no veo mis pensamientos ni los de mi amigo.
Yo no veo la energía que está en el proceso potencial de un fósforo que va a prender. Yo no veo el movimiento de los gases que estamos respirando, el oxígeno, el nitrógeno. Hay muchas cosas que son invisibles. Yo no veo la acción de mi corazón, la acción de mis arterias, la acción de mi hígado, que están continuamente trabajando, trabajando, trabajando para mantener mi organismo en armonía. Yo no puedo ver eso, pero está ocurriendo. Esos son grados de manifestación. Y finalmente entonces, si entendemos eso, realizaremos que todo movimiento de ki o energía es controlada por la intención de la observación mental o el pensamiento. Es el observador, es la mente que en realidad mueve el concepto del entendimiento. Por eso los experimentos, como se llevan a cabo, dice la ciencia, son influenciados por la subjetividad de la persona. Por eso tratamos de ser lo más objetivo al hacer experimentos, pero siempre hay un componente de subjetividad que vicia el concepto del conocimiento, pero eso es natural. Recuerden, nuestra mente influencia o menea la energía del ki y todo el universo es ki. Así que, en teoría, por eso decimos que los pensamientos positivos pueden crear milagros. Piensen sobre eso. Entonces, los pensamientos en sí son ki, son energía. Igualmente las emociones, que son pensamientos y reacciones emocionales, son ki. Y por eso las emociones pueden ser tan peligrosas, porque una ofensa de un maltrato en palabras puede ser hasta peor que un golpe físico hacia un hijo. Un maltrato a un hijo emocional o de boca puede ser peor que un castigo corporal. Por lo tanto, las emociones como pensamiento tienen la capacidad de alterar el movimiento del ki, acelerándolo o disminuyéndolo, con las consecuencias correspondientes. Ya sabemos entonces, y en la medicina china decimos, que la tristeza y la depresión son enlentecimiento del movimiento del ki en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va apagando, nos deprimimos, nos ponemos tristes, perdemos la energía. Y la alegría y la vitalidad es el opuesto, nos activa. Por eso el ejercicio siempre en los estados de tristeza nos fortalece. El ejercicio puede ser una manera de fortalecer tanto el ejercicio mental, el cantar, el pensar, el escribir y el ejercicio físico. Son bien positivos para nuestra recuperación. Seguimos con el ki. Hay entonces dos tipos de ki de acuerdo a la capacidad cognitiva de los cinco sentidos. Recuerden que nosotros tenemos cinco sentidos para entender el universo. Es el primero que vamos a hablar, es el ki visible de la Tierra, lo que llamamos el macrocosmo, donde vivimos. Es aquella parte del universo que podemos observar con los cinco sentidos o con instrumentos que amplifican estos sentidos, microscopios, cosas que químicos, reacciones químicas, signos, cuando cogemos los signos vitales, cuando vemos el Shen de las personas, los laboratorios que nos hacen los síntomas, son maneras de entender el ki, cómo se refleja, donde rigen las leyes de la física newtoniana, la física que nos dice que nacemos y morimos y que todos vamos a envejecer, porque estamos hechos de componentes que son transitorios y que van a envejecer todos. Ahí no somos eternos. Como hijos del hombre tenemos ese problema, como hijos de Dios no. Entonces vamos a hablar ahora del ki invisible. Este es el ki del cielo, el anterior era el ki de la tierra, que ese tiene un principio, tiene un fin, y el ki invisible del cielo, el microcosmos, es aquella parte que no percibimos con nuestros cinco sentidos, pero por métodos analíticos y otros métodos podemos deducir que o comprobar su existencia, donde rigen las leyes de la física cuántica. Aquí estamos hablando de microsistemas y del mundo del quantum.
porque ahí con instrumentos vamos a ver que lo que no veíamos, las partículas, los electrones, esas partículas pequeñas tienen una actividad independiente de lo que estamos viendo en nuestro mundo externo. Y las leyes del mundo de la física cuántica, del mundo invisible, no aplican bien al universo físico. Así que el ki invisible del cielo es bien importante, que no lo podemos ver siempre con nuestros cinco sentidos. Pero no importa que no podamos ver uno de ellos, el ki invisible, y podamos sentir, con esto, el sentir el ki visible de la Tierra. Los dos están siempre en interrelación, porque son parte del holograma. Somos un holograma, tanto como hijos del hombre, como hijos de Dios. Ese es el concepto de la comunión. Al comulgar queremos reconectarnos a nuestro origen, a nuestro ser, a Hijo de Dios, a nuestro espíritu. Y la comunión nos reconecta, es como una unión. Y esa comunión es lo que nos hace comunicarnos. En una de mis charlas yo las explico en detalle, la pueden ver. Y estos lazos ocurren a través de conductos virtuales que no se ven. Esos conductos virtuales son los que yo uso cuando voy a acupuntura, que son los meridianos de acupuntura, que hay cientos y cientos y miles de meridianos y miles de puntos, cientos de puntos, donde nosotros podemos activar y entrar en ese canal, y esos canales virtuales conectan el mundo físico con el mundo espiritual, lo invisible con lo visible. Por eso la acupuntura es tan eficiente, porque uno puede manipular y reconectar las partes del cuerpo, y entonces el ser humano se armoniza. Es como la meditación, como la oración. Cuando uno entra en estado místico, también nos ayuda a reconectarnos. Recuerde que uno de los, como yo discuto en mis temas previos, estamos buscando reconectarnos con nuestro origen. Y aquí entramos entonces, vamos a leer esta etapa que es un poema que yo escribí, el holograma cósmico del chi, del ki. Dice, el universo es como un gran océano de ki, en el cual somos como ríos que desembocan en él. En un momento dado podemos creer que solo somos ríos individuales, pero al unirnos a él notamos que surgimos como ríos amplios, turbulentos o apacibles, y otros como riachuelos débiles, pero nunca estamos solos en nuestro sendero, en el caminar. Lo que afecta al océano afecta al río y viceversa. Asimismo, se manifiesta la relación del ki del cielo con el ki de la tierra en una inexorable continuidad. Por eso en las manos de un ser sabio, una aguja con una intención apropiada puede equilibrar un universo. Y ese universo son nuestros cuerpos. A mí me encanta esta frase porque aquí está el concepto de la intención terapéutica que vamos a seguir discutiendo pronto. Vamos a ver ahora el rol de la espiritualidad versus la ciencia moderna, que por naturaleza los científicos y muchos médicos quieren separar al hombre. No, eso no es científico, no puedo hacer la espiritualidad, no tiene que ver la meditación, las oraciones, no quieren aceptar que hay una correlación, y yo les acabo de enseñar que todos están conectados, que hay un solo ser holográfico que incluye al Hijo del Hombre con el Hijo de Dios. Los problemas de la medicina moderna son que están fundamentadas en la ciencia de los conceptos newtonianos, macrocosmos, los físicos, que a su vez fueron influenciados por el reduccionismo de cartesiano, que se atrevió a reducir al ser humano a una máquina más en un mundo lineal. O sea, somos una máquina, tenemos unas partes y así hay que llegar a las partes, pero una máquina no tiene con la máquina. O sea, si yo me enfermo, no afecto a mi familia, que eso no es cierto. Si se enferma, tengo un dolor en mi rodilla, ese dolor se aparte, no me afecta porque no puedo caminar, y ese dolor me va a afectar la rodilla y la cadera.
entonces me da mucho estrés, no puedo trabajar, entonces vengo a tener dolores de cabeza por la tensión que tengo. La frustración y las emociones enferman el resto del cuerpo. Así que sí, lo que pasa en una parte del cuerpo afecta al resto del cuerpo. No nos enfermamos individualmente, como dice la teoría. Seguimos con la espiritualidad en la ciencia moderna. La medicina moderna, como no puede observar, analizar con sus instrumentos y laboratorios, ni la mente, ni el espíritu, no puede bregar cómo tratarlo, descarta lo mismo como no importantes en la salud, porque no tiene medicina para tratarlo, ni físicamente puede hacerle cirugía, ni darle pastillas para tratar la mente y el espíritu, porque esta no realiza que los fundamentos científicos en los que se basa el tratamiento de la medicina moderna están limitados a una minúscula parte de un universo holográfico. Vamos a ver más adelante, y yo he discutido previamente, que el universo en que vivimos es 5% el mundo de la materia y es 95% el mundo de la antimateria. Antimateria, 95%, o sea, el mundo del espíritu, lo invisible, y el mundo material, 5%, ese es el que nosotros vivimos. Aquí es donde aplican las reglas. Quiero que entiendan eso. Seguimos aquí. Desde que apareció la ciencia de la electricidad y el descubrimiento del mundo subatómico, se desarrolló una manera entonces, la ciencia empezó a explicar que lo que vivíamos y nuestro universo y cómo funcionaba tenía dos maneras de verse y que eran interdependientes, pero que habían reglas de juego diferentes. Entonces las reglas de juego del mundo de lo visible no son iguales que del mundo de lo invisible. Y la ciencia ha podido calcular eso, esa es la ciencia de la física cuántica, los estudios de Einstein, los estudios de Planck, todo ese modernismo científico existen, dicen que los dos mundos existen, el invisible, el de la partícula subatómica y el de lo físico existen simultáneamente, pero las reglas del juego no aplican igual para todos. Y yo le estoy diciendo que los dos están interrelacionados. Y lo que pasa en un lado afecta al otro y viceversa. Lo que le dan a uno de los míos me lo hacen a mí, dice Jesús.